Hola, soy Laura Ottaviani de Yucatán, México. Actualmente trabajo en la Prepa Ibero Mérida y les quiero compartir un poquito de mi historia. En la adolescencia pierdo a mi papá y fue una etapa muy dura de mi vida. Mi mamá queda en una desolación muy fuerte y yo entro en una crisis terrible. Fueron muchos años de costarme identificarme, de no sentir pertenencia, no encontrar sentido de vida, y la crisis aumentó hasta llegar a la universidad. En algún momento logro pedir ayuda a las amigas que tenía cerca y una de ellas responde y me empieza a integrar a toda su serie de actividades. Empiezo a conocer mucha gente, a identificar personas que algo en ellas me generaba vida, me daba esperanza y yo no lograba identificar qué era, pero poco a poco empiezo a ver que tenían en común la espiritualidad ignaciana. Al mismo tiempo, vivo la experiencia de trabajar de mesera y me enamoro del servicio, de poder servir a los demás. Aún así, algo me hacía falta y no me quedaba muy claro qué era. Me di la libertad de tomar ejercicios espirituales. Fue una noche muy bonita porque la primera pregunta que nos hacen es ¿cómo llego? Y me di la oportunidad de voltear a ver mi historia y poder ir reconociendo la presencia de Dios en ella, aún en esos tiempos tan fuertes de crisis. Por primera vez empiezo a creer. Para este momento yo todavía no me había bautizado. Y a la mañana siguiente, con la alegría de por primera vez sentir que pertenecía, a sentirme como tan amada y acompañada, fui confrontada por el jesuita que me acompañaba, preguntando que tal vez yo no pertenecía allá. En ese momento casi me derrumbo y algo surge en mí que me sostuvo y que dijo que si Dios no me quisiera ahí, yo no estaría. Y que más bien les tocaba a ellos ver cómo me iban a acompañar y ayudar a integrarme. A partir de ahí, muchas cosas en mi vida han cambiado. Me di la oportunidad de vivir muchísimas experiencias, encuentros, misiones, generar grupos juveniles. Y estoy muy agradecida con Ignacio por generar todo este testimonio, toda esta pedagogía, toda esta experiencia que es su espiritualidad. Logró crear con su testimonio, con su manera de seguir a Jesús, espacios para personas como yo, que a veces no encontrábamos cómo relacionarnos con Dios, no encontrábamos cómo pertenecer y hasta a veces nos llegábamos a sentir juzgados. Hoy en día puedo trabajar con jóvenes, puedo ver la parte del cuidado de la casa común, el trabajo con indígenas. Hay muchísimas cosas donde encontrar a Dios día a día. ¿Y tú? ¿Dónde encuentras a Dios todos tus días?